Salmo 2. 1. ¿Por qué se amotinan las gentes? Y los pueblos piensan cosas vanas. 2. Se levantan los reyes de la tierra. Y príncipes consultan unidos. Contra Jehová y contra su ungido, diciendo. 3. Rompamos sus ligaduras. Y echemos de nosotros sus cuerdas. 4. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. 5. Luego hablará a ellos en su ira. Y los turbinará con su furor. 6. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi monte santo. 7. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. 8. Pídeme, y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. 9. Los quebrantarás con vara de hierro. Como vasija de alfarero los desmenuzarás. 10. Ahora, pues, oh reyes, sed sabios. Admitid amonestación. Juez de la tierra. 11. Servid a Jehová con temor, y alegraos con temblor. 12. Besad al Hijo, para que no se enoje, y perezcáis en el camino, cuando se inflame de repente su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Reflexión sobre el Salmo 2. El Salmo 2 es un poderoso poema de proclamación y advertencia, que ofrece una visión clara de la soberanía de Dios sobre los reinos y las naciones. A través de sus versos, se destaca el rechazo de las autoridades humanas contra el dominio divino, pero también se nos revela la respuesta de Dios, quien asegura que su reino y su autoridad prevalecerán por encima de cualquier oposición. Este salmo puede entenderse tanto en un contexto histórico, como en uno profético, señalando el reinado del Mesías, el Cristo, como el cumplimiento final de las promesas de Dios. El motín de las naciones. El salmo comienza con una pregunta retórica: ¿por qué se amotinan las gentes, y los pueblos piensan cosas vanas? Es una reflexión sobre la rebelión y la resistencia de las naciones contra el orden divino. Los pueblos de la tierra, representados por los reyes y príncipes, se levantan contra Jehová y contra su ungido. El deseo de romper las ligaduras y echar las cuerdas refleja una actitud de independencia y rechazo a la autoridad de Dios. Estos líderes humanos buscan liberarse del dominio de lo divino, como si pudieran desafiar la voluntad soberana de Dios. Este comportamiento es descrito como vano, una lucha inútil. Aunque el hombre puede pensar que tiene poder y control, el Salmo nos muestra que esta rebelión no tiene fundamento ni éxito. De hecho, Dios se ríe de estos planes, lo que simboliza la frivolidad de cualquier intento humano de desestabilizar el orden que Él ha establecido. El poder de Dios es absoluto, y cualquier intento de quebrantarlo solo resulta en el fracaso. La respuesta de Dios: soberanía y autoridad. A través de la burla de Dios hacia los planes de los reyes, se revela su majestad y su control absoluto sobre la historia. Dios no responde con violencia inmediata, sino con la proclamación de su soberanía: pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi monte santo, versículo 6. Aquí se hace referencia a un rey legítimo, a un gobernante establecido por Dios, quien reinará sobre todas las naciones. Este rey es el Mesías, y su autoridad será inquebrantable. El versículo 7 revela una declaración directa de Dios al Mesías: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Este es un anuncio de la adopción del Mesías como el Hijo de Dios, una referencia que apunta a la autoridad divina otorgada a Cristo. La adopción divina del Mesías no solo le otorga honor y estatus, sino también la herencia de las naciones, una promesa de dominio universal. La imagen de la vara de hierro en el versículo 9 muestra la fuerza y el poder con que el Mesías gobernará, quebrantando cualquier oposición, como un alfarero que destruye una vasija de barro débil y frágil. Advertencia a los reyes de la tierra. El Salmo no se limita a anunciar la victoria final de Dios, sino que también contiene una amonestación para los reyes y líderes de la tierra. Los versículos 10 y 11 llaman a los gobernantes a ser sabios, a someterse a la autoridad divina y a rendir homenaje al Rey, al Hijo, con temor y respeto. La referencia al temor y al temblor es un recordatorio de la reverencia que debemos tener ante la majestad de Dios y su elegido.
Los gobernantes deben entender que sus reinos y poder están sujetos al poder de Dios, y que la verdadera sabiduría radica en reconocer esta soberanía. El llamado a adorar al Hijo. El último versículo, besar al Hijo, para que no se enoje, subraya la importancia de reconocer y someterse al Mesías. La palabra besar es simbólica, indicando un acto de respeto y devoción, una muestra de adoración. Si no se hace esto, se enfrentará a la ira del rey, lo cual resultará en la destrucción y perdición. Este verso sirve como un llamado urgente a la humanidad para que se someta a la voluntad de Dios, antes de que su ira se derrame. Finalmente, el Salmo cierra con una bienaventuranza: bienaventurados todos los que en él confían. Este es un mensaje de esperanza y consuelo para aquellos que reconocen la soberanía de Dios y el reinado del Mesías. Los que confían en Dios, aquellos que se someten a su voluntad, disfrutarán de su protección y bendición. Conclusión. El Salmo 2 es un himno de confianza en la soberanía de Dios y su capacidad para establecer y preservar su reino. A través de su mensaje, el Salmo nos desafía a reflexionar sobre nuestra propia postura frente al gobierno de Dios. Nos rebelamos contra su autoridad, buscando independencia. O nos sometemos con humildad y respeto al Rey Divino, reconociendo su soberanía sobre nuestras vidas. Este salmo también nos recuerda que, aunque el mal y la rebelión parecen prevalecer a veces, el dominio de Dios es eterno e inquebrantable. Las naciones pueden hacer planes y rebelarse, pero al final, el Rey que Dios ha puesto sobre Sión reinará por siempre. La invitación es clara: rendir homenaje al Hijo y vivir bajo su protección, porque en él se encuentra la verdadera bendición y la seguridad eterna.